Capítulo 16 Power-Up de Daniel. Al subir al escenario, la semana pasada pasó por la mente de Daniel. Había comenzado con el etcétera. Todo lo que tenía que hacer era sentarse y dejar que el sistema se hiciera cargo. Se detectó un ambiente rico en éter. SAT-1 se implementó automáticamente. Comuníquese si el anfitrión no desea que esto suceda. Daniel había escuchado este aviso tan pronto como entró en la cámara. Como esto era algo que sucedería de todos modos, no había dicho nada. Solo, un segundo después, sintió una sensación de hormigueo alrededor de su cuerpo. Corriendo a su asiento, se había sentado a meditar para ver qué era. Después de sentarse, la sensación de hormigueo se convirtió instantáneamente en una sensación punzante. Se sentía como si innumerables personas estuvieran de pie a su alrededor, sosteniendo cuchillos y clavándolos ávidamente en su cuerpo una y otra vez. El sudor cubría su cuerpo mientras trataba de resistir el dolor. En el momento en que casi se había rendido e iba a ordenar al sistema que se detuviera, el dolor comenzó a remitir. Solo habían pasado 3 minutos desde el inicio de la absorción. Daniel sintió como si hubieran pasado muchas vidas desde el momento en que se sentó en la alfombra. El dolor retrocedió a un nivel en el que era manejable. Ahora, el problema era que este dolor constante perturbaba su mente y no le permitía ni siquiera pensar en otra cosa que no fuera el dolor. Daniel superó la primera sesión de esta manera. Luego vino la sesión de sparring que trajo algunas sorpresas. Timbre. PAM, 1 ahora se puede utilizar para desarrollar las técnicas Combat Technique, 1. Tiempo necesario. 24 horas. ¿Le gustaría continuar con el desarrollo? Daniel había estado medio esperando esto. Sí. Pero, ¿será necesario que el sistema vuelva a estar apagado? ¿Y por qué son solo 24 horas? Preguntó sin poder contenerse. El sistema informa al anfitrión que la desviación de recursos es innecesaria. El anfitrión ha dedicado mucho tiempo a estas técnicas, lo que ha dado como resultado que el desarrollo de las técnicas sea más fácil debido a la memoria muscular que ha resultado del arduo trabajo del anfitrión. System felicita al anfitrión por trabajar duro y dominar las técnicas rudimentarias enseñadas. Estos serán los cimientos del CT, un avanzado que se desarrollará. Después de todo, el trabajo duro no se había desperdiciado. Daniel había pensado que tal vez no debería trabajar tan duro porque de todos modos podría obtener una mejor técnica del sistema. Esto le había hecho recordar las palabras de la anciana del orfanato. El trabajo duro nunca se desperdicia. Confiando tanto en sí mismo como en el cálido recuerdo de la amable anciana, había seguido adelante. Ahora era el momento de aprovechar los beneficios. Un día después, CT-1 se terminó. Se completó el desarrollo de CT-1. Por la noche, Daniel se coló en el bosque para probar su nueva técnica. Pensando que tal vez el sistema volvería a apoderarse de su cuerpo como lo había hecho durante el despliegue del SAT-1, había ordenado a CT-1 que se desplegara y esperó con el cuerpo flácido. CT-1 desplegado. Una figura blanca se materializó frente a él cuando estas palabras se desvanecieron. Medio asustado de que fuera un fantasma, Daniel se quedó quieto, petrificado. La figura corrió hacia adelante y agredió a Daniel, golpeándole el estómago. ¡No! Este grito hizo volar a los pájaros de los árboles. Sin sentir nada, Daniel abrió los ojos para ver que el puño de la figura estaba dentro de su estómago. El aviso oportuno del sistema le salvó de asustarse aún más. El sistema informa al anfitrión que la figura blanca es la materialización de CT-1. Es una ilusión hecha por el despliegue que luchará con el anfitrión para desarrollar la intuición y una mejor técnica. Hay 2 tipos de formación. 1. Entrenamiento mímico. Aquí es cuando es necesario aprender un conjunto de posturas o movimientos básicos. No hay entrenamiento de mímica en CT-1 ya que el anfitrión ya ha aprendido perfectamente los 3 movimientos básicos enseñados. 2. Entrenamiento de combate. Se forma una ilusión que combate al anfitrión para aumentar la habilidad. Con un suspiro de alivio, Daniel se rió de sí mismo. A partir de ese día comenzaron las excursiones de medianoche de Daniel en el bosque cerca de los campamentos de aprendices. Cada noche, luchaba contra la figura que parecía tener una interminable variación de patadas y puñetazos desde todo tipo de direcciones.
Frente a tal presión todos los días, las habilidades de lucha de Daniel mejoraron a pasos agigantados. Ya no se vería perturbado por ningún factor. Ya no estaría desconcertado por los movimientos rápidos o erráticos de los aprendices más rápidos que él debido a la absorción de más éter. Esquivar, patear o dar puñetazos se acercaba rápidamente al reino donde serían indistinguibles del instinto. Finalmente, fue el día de la competencia. Por la mañana, Daniel actualizó sus estadísticas y se quedó sin aliento al verlos. Actualización del estado del anfitrión. Estado actualizado de Lost. Nivel. Humano, 0. Potencial. F. Condición. Lesiones ocultas detectadas. Progresión de nivel. 40%. Puntos exp. 20. Puntos de facción. 1. Estaba casi a la mitad del nivel humano, 1. Calculando mentalmente, Daniel descubrió que su velocidad de refinamiento se había duplicado desde que el sistema se había hecho cargo. Una persona con un cuerpo de bajo grado típicamente necesitaba 2 años para alcanzar la etapa de humano, 1, asumiendo que entrenó de la misma manera infernal que lo habían hecho Daniel y los demás. Ahora, con la ayuda del sistema, aunque su potencial aún no había cambiado, su velocidad ya se había duplicado. En esencia, esto significaba que ya estaba a la par con aquellos con cuerpos de grado medio. Una vez más, quedó asombrado por la mera efectividad del sistema. El resto de las peleas habían transcurrido como de costumbre. Al final, había desafiado el primer lugar. Tan pronto como sonó el gong, el niño se burló y dijo: ¡qué arrogancia! ¿Eres un idiota con un cuerpo de bajo grado? ¿Crees que puedes desafiarme y salirte con la tuya? Todavía no he olvidado cómo te burlaste de mí la primera vez. No me importa si el maestro Banner me mete en una burbuja de agua, te golpearé hasta que llores por tu mamá. Dignándose estos insultos infantiles de un niño de 12 años como demasiado inferiores a él para responder, le indicó al niño que lo hiciera. Con rabia en su rostro, el niño comenzó a correr hacia él. Parecía que era cierto que estaba cerca del nivel humano, ya que ya era 2 veces más rápido que Daniel. Esto significaba que un puñetazo suyo realmente dolería. Sin embargo, Daniel no estaba preocupado porque tenía el tesoro de la experiencia con él. La figura blanca era más rápida que este niño, aunque por un margen no muy grande. Por lo tanto, Daniel esperó tranquilamente a que el niño hiciera su movimiento. Seguro de que era demasiado rápido para que el oponente siquiera respondiera, el niño apuntó un simple golpe al estómago de Daniel para derribarlo con el primer movimiento. Inesperadamente, Daniel saltó en el aire en el momento justo para que el niño pasara por debajo de su entrepierna. De repente, al no encontrar a su oponente, el niño sintió un pie en su espalda, lo que le hizo perder el equilibrio. Aterrizando en el suelo, trató de levantarse apresuradamente. Sin embargo, antes de que pudiera, sintió 2 pies sobre sus pies, clavándose en la parte superior de la espalda. 3 hits. Daniel gana. Gritó el árbitro. La multitud estalló en vítores, la mitad de ellos riendo y vitoreando al mismo tiempo. Daniel saltó de la espalda del pobre chico. En lugar de enojo, ahora tenía lágrimas en los ojos debido a que se rieron de él. Tú. Lucha contra mí otra vez. Gritó antes de levantarse y correr hacia Daniel. Al instante, un globo de agua cristalina envolvió a la figura que corría y flotó fuera de la arena, arrojándolo afuera. No hay revanchas. Si perdiste, perdiste, llegó la voz ronca del maestro del salón de entrenamiento mientras subía al escenario. Esbozando una amplia sonrisa, levantó la mano de Daniel en el aire. Mientras la multitud aplaudía por la entretenida actuación, Félix habló con una voz que solo Daniel podía oír. Bien hecho, chico. Pero tenemos que hablar exactamente sobre con qué fantasma estás luchando en el bosque todas las noches durante la última semana. La sonrisa de Daniel se congeló al escuchar esto. Pronto comenzó la ceremonia de premiación. Solo los 10 primeros fueron acusados en la sala de entrenamiento a tiempo completo. El resto tenía la opción de quedarse o irse. Si optaban por quedarse, se les asignarían trabajos. Aunque la paga no fue mucho, se dieron clases gratuitas en técnicas marciales básicas y también se agregó un poco de tiempo en el etcétera. Esto fue para atraerlos a quedarse. Cualquier sala de formación necesitaba numerosos miembros del personal para hacerse cargo de todas las tareas y responsabilidades diarias.
Luego vino la ceremonia de premiación. El tercer clasificado fue el niño que previamente había clasificado segundo. Recibió una baratija mágica con forma de espada pequeña. Al apretarlo, se transformó en un pequeño cuchillo que en realidad era una espada de tamaño completo para los niños pequeños. Los demás lo miraron con envidia cuando salió del escenario y comenzó a agrandarlo y encogerlo una y otra vez. El segundo clasificado fue el niño empapado. Esta técnica de la prisión de agua es realmente muy útil, pensó. Teniendo una idea, le preguntó al sistema. Sistema, ¿puedo obtener esta técnica? La complejidad de la técnica supera con creces lo que PAM 1 puede manejar actualmente. Además, no se ha recopilado la cantidad mínima de datos para considerar el desarrollo. Estos dos parámetros deben cumplirse para obtener la opción de desarrollar una técnica. El sistema advierte al anfitrión que obtenga EXP y actualice tanto el sistema como PAM 1. Maldita EXP de nuevo. Después de esta ceremonia, realmente tendría que sentarse y formular un plan para obtener la mayor EXP posible. El previo para el segundo clasificado fue un pequeño abrigo defensivo. Aunque parecía un abrigo típico, estaba encantado para amortiguar golpes. La mirada hosca en el rostro del niño se convirtió en alegría después de obtener el abrigo. Afuera, costaría al menos 2 goldlands. La espada, por otro lado, era una baratija mágica mucho más común, que costaba solo alrededor de 50 land de plata. Aunque Daniel no tenía idea de cuánto costaba cada artículo, sabía que probablemente eran muy caros después de ver lo populares que eran las tiendas de baratijas mágicas. Y esas tiendas ni siquiera vendían baratijas orientadas al combate, en su mayor parte vendían baratijas de utilidad. Con emoción en su rostro, Daniel subió al podio hacia Félix. Por ser el primer aprendiz clasificado, obtienes la recompensa más valiosa. Las baratijas de combate pueden perder efecto, quedar obsoletas, pero tu recompensa nunca perderá valor sin importar cuántos años pasen. Es una copia de la técnica secreta fundamental de nuestra sala de entrenamiento, los puños de la justicia. De hecho, como puede ver, la sala de entrenamiento incluso recibió el nombre de la técnica. Era el deseo del primer maestro que todos los ganadores del lote de aprendices obtuvieran la copia completa de la técnica. De la sala no puede comprender las etapas posteriores, las etapas iniciales en sí son muy adecuadas para alguien como tú que está desarrollando su habilidad marcial. Entrena bien en ello. Tendrás que usar tu propia comprensión, ya que esta no es una técnica que se puede enseñar. Solo uno mismo puede entenderlo. Al decir eso, Félix le entregó otra moneda que tenía la forma de un puño. Solo que este parecía estar hecho de un material tipo vidrio. Era transparente y cálido al tacto. Tu primer entrenamiento termina aquí. Si los últimos 3 meses te resultaron demasiado difíciles, entonces deberías considerar adoptar un credo diferente. Te puedo decir ahora mismo, solo se pondrá más difícil. Solo con la determinación de dejar de lado todo el dolor. Y si puedes perseverar y alcanzar las alturas del refinamiento corporal. Piensa bien y haz tu elección. Esto fue dirigido a todos los participantes. En cada uno de sus rostros aparecieron miradas reflexivas al escuchar esto. Con una última ovación, la multitud y los aprendices se dispersaron. Daniel también trató de seguir a los aprendices, pero se encontró agarrado por la camisa. Fue Félix. Sin decir palabra, lo llevaron a la cabaña del amo antes de que lo sentaran en una silla. Dime, niño. ¿Qué haces cada noche en el bosque? Ni siquiera trates de decir que es un boxeo de sombras. Te he observado yo mismo y la variación en los movimientos es demasiado. Es como si en realidad estuvieras peleando con alguien, solo que nadie puede ver quién es ese alguien. Daniel se estremeció en su asiento. Sin embargo, hubo buenas noticias. Al menos nadie había visto la figura blanca. Y Félix lo había observado personalmente. Realmente había sido descuidado al elegir un lugar de entrenamiento. Daniel se prometió a sí mismo que buscaría lugares más apartados en el futuro. Mientras miraba a Félix a los ojos, sintió una presión sobre sus hombros. Se sentía como si lo aplastara incluso si intentaba mentir. Daniel decidió contar una historia lo más cercana posible a la verdad. Se le ocurrió esto después de pensarlo largo y tendido en el camino. Me imagino una figura blanca peleando conmigo.
Cuando me concentro lo suficiente, algo se materializa frente a mí y pelea conmigo. Realmente pensé que era algo que todos podían hacer, dijo. Daniel jadeó y respiró hondo cuando la presión desapareció. Justo como pensaba. Maldita niña, tienes mucha suerte. Que Robert se quede despierto por las noches sintiéndose feliz después de escuchar esto. Puede ser que tengas un Majerot. Capítulo 18. El plan para ganar XP. Daniel se quedó perplejo al escuchar esto. System, de repente obtuve el Majerot. Preguntó, esperando contra todo pronóstico una respuesta positiva. El sistema informa a Lost que no hay una Majerot en el cuerpo de Lost. En cuanto a la declaración del maestro, debe ser por el hecho de que se sabe que aquellos con Majerots tienen habilidades de visualización avanzadas. Esto es crucial para comprender los fenómenos y avanzar en las etapas de mago. Si el anfitrión obtiene un Majerot, habrá una ventaja decidida en esta esfera porque uno también se puede utilizar para comprender fenómenos con fines mágicos. Aunque la respuesta fue negativa, Daniel se alegró mucho al escuchar la segunda parte. Se centró de nuevo en el maestro que había estado esperando una respuesta. Maestro, ¿es eso posible? ¿Cómo pruebo si tengo uno? Preguntó, de repente consiguiendo una expresión de emoción en su rostro. Había juzgado que esta era una respuesta apropiada. En 2 meses, las academias de magia abrirán sus puertas a todos los mayores de 12 años. Tienes la edad perfecta para ser admitido. Debido a que los magos son tan raros, las academias de magia aceptan a cualquiera que tenga un Majerot, independientemente de su potencial o habilidades de comprensión. Incluso hay una opción para obtener matrícula gratuita, pero tendrás que unirte al ejército por un tiempo determinado para eso. Dudo que tu padre esté de acuerdo con eso. La mejor academia del reino es, por supuesto, la ANMAL, o la Academia Nacional de Magia del Antanor. Es un curso de 6 años, pero uno puede graduarse temprano si alcanza el nivel requerido. Pensaremos en algo para el primer año, pero tendrá que conseguir un trabajo a tiempo parcial para cuidar de sus necesidades. La tarifa es de 20 Goldlands. Probablemente pueda conseguirlo en los próximos 2 meses. La última parte casi fue murmurada bajo Félix. Daniel sintió calor en su corazón al escuchar esto. Para pensar en darle esa enorme cantidad de dinero, Robert y Félix deben ser muy buenos amigos. ¿Qué estás mirando? Tu padre me ayudó cuando estaba en el ejército sin esperar nada a cambio. Ahora que tengo la oportunidad de pagarle, lo haré. Habría pagado felizmente la comida y los gastos de tu familia, pero tu maldito papá es demasiado testarudo para aceptar mi ayuda en asuntos como esos. Jaja, no tiene otra opción ahora. Dijo, mirando a Daniel mirándolo. Daniel casi se cae de su asiento al escuchar a Félix reír. Prácticamente no era diferente del rugido de un león. Corre, chico. Viuda está fuera en algunas tareas. Te llevaré de regreso a casa más tarde. Felicitaciones por ganar. Concéntrate en los puños de la justicia. No se supone que te diga esto, pero hay un secreto técnica escondida en el volumen de principiantes. El más joven en haberlo comprendido es ese niño Elenaf. Según lo que dijo, debiste haberlo visto frente a la biblioteca. Espero que puedas comprenderlo mucho más rápido porque yo estoy harto de que ese chico se jacte en todas partes de que es el más joven en hacerlo. Batiendo mi récord, refunfuñó. Daniel asintió y salió corriendo de la cabaña. Por las conversaciones con sus compañeros aprendices y Elenaf, sabía que los magos eran algunas de las personas más respetadas del mundo. Capaces de decidir el surgimiento o la ruina de una nación, fueron buscados por todas las naciones y razas. Si quería hacer justicia para su padre lo antes posible, tenía que ingresar a la academia en 2 meses. No era la primera vez que había oído hablar de Mal. Los estudiantes de Mal fueron tratados prácticamente como príncipes en todo el reino. Considerados como el trasfondo de la nación, se les otorgaron muchos privilegios y poderes, incluida una villa privada para su familia. Era el sueño de cualquier niño pobre ser admitido en Lanmal y saltar a través de la puerta proverbial para convertirse en un dragón de las carpas que eran. Tan pronto como llegó a su tienda, se sentó en su cama y preguntó, System, ¿cómo consigo un Majerot?
Respondiendo al anfitrión, es posible el desarrollo de una técnica para formar una pseudo-Majerot a partir de fenómenos observados, pero uno no puede manejar la complejidad. El sistema solicita a Lost que obtenga exp y actualice 1. Exp requerida. 500 puntos. Maldita exp otra vez. Gritó Daniel en su mente. ¿Cómo obtengo exp rápido? Preguntó de inmediato. El sistema recuerda al anfitrión que el nombre del sistema es Sistema de Dominación Mundial. Cualquier acción que progrese hacia el objetivo general de dominar el mundo generará grandes cantidades de exp. El sistema sugiere que el anfitrión forme una facción, por pequeña que sea, o construya la imagen personal del anfitrión. Este último contribuirá de muchas maneras al objetivo general, por lo que se sugirió. Daniel se golpeó la cabeza al escuchar esto. Por supuesto. Era el sistema de dominación mundial, no el sistema de entrenamiento personal. Todo este tiempo, se había concentrado en sí mismo, pensando que dar pequeños saltos podría resultar en una acumulación constante de exp. Pero ahora, tenía que hacer algo que, como había dicho el sistema, contribuiría al objetivo general. Daniel pensó mucho sobre cómo hacer cualquiera de las cosas que le había sugerido el sistema. Finalmente, se le ocurrió una idea. Era hora de vengarse del dúo de bibliotecarios enfermos. Capítulo 19. De vuelta a la biblioteca. Daniel primero le pidió a Félix que se fuera a la noche siguiente. Le dijo que tenía algunos asuntos de los que ocuparse. A continuación, localizó a Elanef y se sentó a hacer planes con él. Debido a que era uno de los refinadores de cuerpos más destacados de la generación más joven y provenía de una familia de comerciantes bastante rica y numerosa, estaba bastante bien conectado en las afueras de la ciudad. En una de sus conversaciones, Daniel le había preguntado cuál era el asunto por el que se había producido la pelea frente a la biblioteca. Parecía que uno de los obreros del gobierno de un burócrata siempre había cometido un pequeño error y derramó un poco de té sobre el burócrata. Enfurecido, había ordenado a los guardias que le dieran una paliza a la criada. Debido a que era de los barrios bajos y no tenía suficiente dinero para gastar en tratamiento, el sirviente había fallecido dejando una familia de esposa y 2 hijas. Después de saber esto, Elanef irrumpió en la casa del burócrata y lo agredió directamente, golpeándolo en negro y azul. Los guardias se salvaron porque no tuvieron más remedio que seguir las órdenes. Como miembro del gobierno, el burócrata tenía ciertos derechos. Por lo tanto, había aprobado inmediatamente una orden para arrestar a Elanef. Por lo general, órdenes como estas serían anuladas al día siguiente por el salón de entrenamiento o su familia pagando una multa considerable debido al poder que tenían. Solo necesitaba permanecer oculto durante 1 o 2 días. En cambio, se había encontrado con ese guardia arrogante, lo que siguió a la pelea. Daniel sabía personalmente lo dura que era la vida en los suburbios. Después de descubrir que la familia ahora estaba alojada en la sala de entrenamiento, se sintió contento de haber elegido la facción correcta a seguir. Solo que creía que el burócrata merecía la muerte. Aún así, estaba muy contento e impresionado por las acciones de Elanef. Con el tiempo, se habían acercado más y ahora eran como hermanos. Por lo tanto, confió en él completamente y tramaron un plan juntos. Al día siguiente, temprano, Daniel subió los escalones de la biblioteca. El empleado no lo reconoció porque había cambiado bastante en los últimos meses. Solo que todavía vestía ropa vieja con algunos agujeros. Tan pronto como le tocó el turno, se acercó al empleado y contó cuidadosamente 10 lans plateados. Al tomar la ficha, la tocó y la miró boquiabierto, como si fuera la primera baratija mágica que había visto. Por el rabillo del ojo, notó que el empleado tenía un brillo cruel en sus ojos. Todo su objetivo al actuar de esa manera era llamar la atención del dúo y asegurarse de que hicieran lo mismo que antes. Daniel caminó hacia un podio con un salto en su paso. Por supuesto, no quería desperdiciar los lans plateados que le había prestado a Elanef a pesar de que estaban haciendo esto para llevar al dúo ante la justicia. Sistema, recopila datos de todos los libros sobre magia, dijo, esperando que la obtención de más datos pudiera resultar en ganar algo de exp o disminuir el tiempo que Pan necesitaría para hacer la técnica que quería. 78 libros preseleccionados. Abra cada libro tal como aparece.
Después de esta breve respuesta, libro tras libro comenzaron a aparecer en el podio. Solo abrió la primera página de cada uno para evitar despertar sospechas. Para cualquiera que mirara, la expresión de entusiasmo enloquecido daba la impresión de que en realidad solo era un niño verde que de alguna manera había conseguido dinero para entrar y ahora quería ver tantos libros como fuera posible sin tener la capacidad o la paciencia para leer ninguno de los ellos completamente. Aunque provocó algunas miradas extrañas, el guardia todavía no había venido. Timbre. Comprensión preliminar de los poderes y habilidades de los magos adquiridos. 30 expo otorgado. Sintiéndose feliz, Daniel comenzó a pensar cuál podría ser el próximo tema. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando, como antes, se encontró de nuevo en el aire. Chico, eres tú otra vez. Nunca puedo olvidar una cara por mucho que cambie. Y aquí estaba pensando en una razón para echarte. Ni siquiera necesito decirte nada, dijo el familiar guardia, marchando afuera sin siquiera molestarse en preguntar si tenía más dinero como la última vez. Después de otra patada que envió a Daniel casi de cabeza al suelo, el guardia y el empleado se sonrieron y rieron. El resto de la gente ignoró lo que estaba sucediendo y simplemente continuó con su trabajo. Daniel se incorporó y se acercó al duelo con furia en el rostro. No puedes hacer esto. Pregunté la última vez que me echaron y sé que no hay una buena razón para que me eches. Te reportaré al gobierno si no devuelves mi dinero. Ahora. Gritó, haciendo una pequeña conmoción y atrayendo a algunas personas para ver lo que estaba pasando. El guardia soltó una carcajada aún más antes de decir. Pruébalo, chico. No tienes pruebas ni respaldo. Justo cuando dijo esto, Daniel no pudo evitar tener una pequeña sonrisa en su rostro. Al ver esto, el guardia inmediatamente dejó de reír y se inclinó para agarrar a Daniel por la cintura. Sin esperar este movimiento repentino, Daniel no tuvo tiempo de moverse. El guardia era al menos del nivel humano, 2, y su velocidad no era algo de lo que Daniel pudiera esquivar, especialmente dada la corta distancia entre ellos. Antes, había rebuscado en Daniel solo casualmente para sacar la moneda de plata. Ahora, hizo una búsqueda más a fondo y encontró una moneda cuadrada escondida en su pantalón. Una baratija de grabación de video. Buen intento, chico. ¿Crees que eres el primero en pensar en esto? Se burló, dejando a Daniel en el suelo y preparándose para golpearlo de nuevo. La expresión de pánico y horror exagerados en el rostro de Daniel hizo que el empleado y el guardia sonrieran aún más mientras la multitud observaba. Capítulo 20. Gran ganancia inesperada. La audacia. Una voz digna detuvo la mano del guardia en el aire. Frente a él, subiendo las escaleras, había un hombre que emitía oleadas de autoridad. Tenía el cabello dorado y una nariz desgastada que parecía que se había roto muchas veces. Bien afeitado, el hombre vestía magníficas túnicas doradas con un emblema de B estampado en el frente. ¡Excelencia! Gritaron horrorizados tanto el guardia como el secretario antes de arrodillarse en el suelo. Este hombre fue llamado el Halcón justo por aquellos que lo conocían. Pasando del estado de un comerciante común a un ministro que consultaba con el rey a diario, la suya era una historia que aún contaban los padres en la ciudad para animar a sus hijos. El plan que habían elaborado Daniel y el ANEF era atrapar a los dos infraganti. Solo que una persona con autoridad en la escena le daría credibilidad a la grabación de video y también haría que el caso avanzara más rápido en la corte. El ANEF solo había dicho que se aseguraría de que estuviera presente alguien con suficiente autoridad. Daniel nunca había esperado que fuera este hombre conocido en todos los barrios bajos por ser amable y cortés. Solo había 20 ministros en todo el reino. Estos hombres y mujeres tenían el poder solo en segundo lugar después del rey. Como consultores y confidentes diarios del rey, su palabra tenía un poder inconmensurable. Esta biblioteca fue construida por el tercer rey del Antanor para que todas las personas, ricas y pobres por igual, pudieran aprovechar el gran regalo que era el conocimiento. Aunque el rey actual ha cobrado una tarifa de entrada para reforzar las arcas del reino, todavía lo hizo un punto que todos serían recibidos y tratados con cariño. ¿Cómo puedes tener el descaro de ir en contra de la palabra directa del rey? Dijo, con palabras que resonaron por todos los alrededores. La multitud que miraba comenzó a murmurar al ver la escena.
Aunque muchos habían visto y lamentado durante mucho tiempo las deplorables acciones del dúo, nunca habían alzado la voz para oponerse a ellos debido a que no tenían suficiente poder. Al verlos finalmente obtener lo que les corresponde, un sentimiento de satisfacción apareció en los corazones de muchas personas. Se escuchó un sonido de goteo cuando el líquido cayó al suelo desde los pantalones del empleado. Se había orinado los pantalones. En medio de las risas de la multitud, el guardia suplicó: Excelencia, perdónenos. Por favor, perdónenos para que podamos rectificar y reflexionar sobre nuestros errores. Su voz tembló al saber que su vida estaba acabada. Todo lo que podía esperar era que este hombre mostrara algo de misericordia y lo dejara vivir. Si hubiera sido algún otro ministro, no hubiera sido una sorpresa que su fecha de ejecución ya estuviera fijada. También he registrado este incidente en mi baratija personal. Tan pronto como regrese al palacio, ordenaré una investigación expedita de tus acciones. Serás castigado por el decreto de la corte. Ahora, sal de mi vista. Don, ni siquiera pienses en correr. El mago a cargo de mi seguridad ya ha colocado marcas de rastreo en ustedes dos. Al decir eso, se dio la vuelta para ver a Daniel, que tenía una sonrisa triunfal en el rostro. Su plan había funcionado. Bien hecho, joven. Al sacar a la luz esta grave injusticia, has prestado servicio al gran reino de Lantanor. Por mi poder como ministro del rey, por la presente te decreto que seas un primer ciudadano del reino. Ven mañana al palacio para recoger tus recompensas. Dijo, sonriendo ampliamente y dándole a Daniel una mirada agradecida. La multitud, que ahora había aumentado a un tamaño de al menos 500 personas en el amplio frente de la biblioteca, comenzó a aplaudir al escuchar lo que había dicho el ministro. Alguien en la parte de atrás gritó: Primer ciudadano Daniel. Gracias. Esto provocó más gritos de muchos en la multitud, antes de resultar en un canto en toda regla de su nombre. Daniel simplemente no podía dejar de sonreír. Se dio cuenta de que este sentimiento de ser apreciado y animado era algo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saber que buscaba nada. Era la pasión que tenía todo hombre. Fue lo que hizo hervir su sangre y lo hizo sentir vivo mientras lograba. Era lo que estaría dispuesto a dar con su vida por conseguirlo. Las dos vidas habían dado como resultado que Daniel se convirtiera en esta persona que en este momento se dio cuenta de cuál era su verdadera pasión. Era para traer castigo a los impíos y justicia a los oprimidos. Como para conmemorar esta ocasión, el sistema sonó entre vítores y cánticos. Timbre. Misión: véngate del alguacil y empleado de la biblioteca. Éxito. 30 expo otorgado. Premio adicional. Subsistema de logros desbloqueado. Descripción. El subsistema de DHVMen rastrea y registra los momentos gloriosos o memorables en el viaje del anfitrión para convertirse en un dominador mundial. Los logros recompensan generosas cantidades de exp. Logro. Peoples Savior, 1 obtenido. Peoples Savior, 1. Al exponer los viles actos del dúo del guardia y el secretario en la biblioteca de la ciudad de Lantanor, has recibido elogios de la gente. Algunas personas recordarán tu nombre y contarán tu hazaña a otros, comenzando la historia de tu saga. Felicitaciones por dar los primeros pasos para convertirse en un dominador del mundo. 500 expo otorgado. Logro. Logro de dominación del primer mundo obtenido. Primer logro de dominación mundial obtenido. Felicitaciones por desbloquear el subsistema de logros y obtener su primer logro. 500 expo otorgado. Exp total. 1050. Daniel sintió como si alguien le hubiera golpeado en la cabeza. No podía pensar ni siquiera comprender lo que estaba pasando. Tuvo que pedirle al sistema 3 veces que confirmara que lo que había escuchado era cierto. Esta fue una gran ganancia inesperada. Capítulo 21. Actualización de Pam. La multitud finalmente se separó después de un rato. Después de haberlo hecho, el ministro se volvió hacia Daniel y dijo: sé lo que le pasó a tu padre. El rey actual tiene demasiada debilidad por su familia inmediata, y yo simplemente no tengo el poder para oponerme a él directamente. He intentado muchas veces ofrecer ayuda monetaria a tu familia, pero tu padre nunca estuvo de acuerdo porque sabe que siempre hay alguien mirándolo. Recuerdo que sus amigos que le enviaban comida o intentaban contratarlo o su madre casi fueron golpeados hasta la muerte.
Ay, no pude evitarlo. Al menos de esta manera, él no tendrá que arrepentirse de nada. No confunda mis palabras, usted se lo ganó todo. Mi hijo me dijo que era un buen niño, y yo créelo ahora. Papá, no me creías antes. Dijo la voz desde atrás mientras el ANEF subía los escalones hacia ellos. Palmeando a Daniel en el hombro, dijo, bien hecho. Excelente planificación y ejecución. Puede que tengas talento para el gobierno. Mi viejo desearía que lo hiciera, pero solo estoy interesado en volverme más fuerte. Daniel se sorprendió, por decirlo menos. Este hombre era en realidad el padre de el ANEF. Sin embargo, no se le podía culpar por ni siquiera pensar en la posibilidad. El ANEF tenía el pelo negro brillante, mientras que el del ministro era de un dorado glorioso. Suspiró. Te dije muchas veces que la mejor manera de hacer justicia es entrar en el gobierno y subir de rango. Si solo me escucharas. De todos modos, no nos quedemos con nuestro joven amigo. Ponvec, ¿podrías dejarlo? En su casa, dijo al aire. Un hombre con túnica negra con el rostro cubierto apareció de la nada junto al ministro. Era como si hubiera atravesado una puerta invisible en el aire. Sí, excelencia, dijo, arrodillándose, antes de volverse hacia Daniel y tomar su mano. Los dos desaparecieron instantáneamente mientras padre e hijo continuaban discutiendo como si esto fuera muy normal. Daniel se encontró en un espacio vertiginoso. Justo cuando el hombre lo había agarrado, sintió como si hubiera caminado a través de una llovizna de lluvia fría. Solo que no estaba mojado. Estaban parados en un espacio infinito, con colores vivos girando alrededor. Daniel miró hacia abajo y deseó no haberlo hecho. Estaban parados en el aire, e incluso debajo de ellos estaba el vacío, aterrador en su infinita profundidad. Quédate tranquilo, chico. Es solo un área de teletransportación provisional. El joven maestro dijo que posiblemente tengas un Majerot. ¿Quieres una breve explicación sobre cómo funcionan? Preguntó con voz tranquila. Luchando duro para mantener el contenido de su estómago hacia abajo, Daniel dijo. Sí, por favor. Las raíces del mago son las que nos permiten a los magos tener una conexión con la naturaleza. Ubicadas en la cabeza de uno, son las que nos permiten establecer la resonancia requerida con la naturaleza para controlarla y hacer nuestras órdenes. ¿Qué has visto hacer a los magos hasta ahora? Preguntó abruptamente. Uno hizo una prisión de agua. Otro voló en el aire y envió a la gente volando con solo un movimiento de su mano, respondió Daniel. Aplicaciones de magia bastante avanzadas. Los magos hacen posibles tales hazañas usando la energía almacenada dentro de sus raíces mágicas para establecer una conexión y luego resonar y persuadir a la naturaleza que los rodea para que haga sus órdenes. Por lo tanto, un entorno adecuado puede mejorar el poder de un mago por en gran medida. Cuanto mayor sea la complejidad de las cosas que desea hacer, más energía y comprensión de esas cosas se requiere. Recuerde siempre esto. Es más fácil fluir a lo largo de la corriente que en contra de ella. Comprenderá por qué cuando empiezas a aprender magia. Una última cosa, la naturaleza no se refiere solo a los elementos. Debes haber visto a Viuda, esa mocosa. Ella puede hacer uso de la magia de la gravedad. Mi especialidad es la magia espacial. Cuando avanzas de nivel, puedes sentirte mucho más cómodo con la magia en la que te concentras, lo que te permite lanzar hechizos en su dominio con poco esfuerzo. Mi especialidad espacial me permite permanecer oculto en un lugar en una dimensión diferente y también viajar de un lugar a otro en un radio establecido a mi alrededor. Simplemente sucede que este radio es del tamaño de la capital de Lantanor. Ahora dime, ¿a dónde tienes que ir? Los barrios bajos, dijo Daniel. Bien. Cierra los ojos si no quieres vomitar. Daniel obedeció. Una vez más, sintió una sensación como si estuviera tomando una ducha fría. Cuídate, niño. Estaré mirando tu desempeño en los exámenes mal. Daniel escuchó esta voz en su oído, pero cuando abrió los ojos, no había nadie a su alrededor. Caminando a casa, reflexionó sobre todo lo que había pasado hoy. Finalmente había ganado una ganancia inesperada de exp y también había experimentado Space Magic. Le prendió fuego para seguir el camino del mago. Sistema, actualice PAM 1 y comience a desarrollar la técnica para hacer el pseudo Majerot, dijo, con una mirada estoica en su rostro.
Acababa de llegar a casa y su madre había abierto la puerta para ver quién era. PAM 1 actualizado a PAM 2. Exp restante 550. Se inició el desarrollo de la técnica Pseudo Majerot. Tiempo estimado hasta la finalización: 48 horas. Al escuchar esto, Daniel sonrió ampliamente. Saltó a su casa, abrazando a su madre con fuerza, sintiendo su calidez extenderse sobre él. Mientras se sentaba con sus padres y comenzaba a contar todo lo que sucedía en el entrenamiento, se estaba desarrollando una técnica que cambiaría el mundo. Capítulo 22. Técnica de desarrollo de Majerot. Pasaron 2 días en un instante. Daniel pasó la mayor parte del día con sus padres, disfrutando de su presencia y la comodidad del hogar. Todavía practicaba CT1. La figura blanca se estaba volviendo más rápida, pero sin nuevas variaciones en los movimientos o técnicas, se estaba volviendo fácil esquivar todos sus golpes. Había encontrado un bosque aislado cerca de los suburbios donde se aseguró de que nadie estuviera mirando antes de practicar. Solo que no había éter que absorber, por lo que su progresión de nivel era 0. Echaba de menos la sensación de agotar sus células y luego absorber éter, rejuveneciéndolas con vitalidad. Finalmente era el tercer día y Daniel se despertó con entusiasmo. Pronto, el sistema finalmente habló. Desarrollo completo. Se desarrolló la técnica de desarrollo Majerot MDT-1. MDT-1. Tras analizar todos los datos recogidos por el sistema IPAM-2, se han llegado a determinadas conclusiones que han permitido el desarrollo de esta técnica. El Majerot no es más que la glándula pineal, ubicada en el cráneo entre los 2 ojos de la frente. En la Tierra, se le conocía como el tercer ojo debido a su supuesta capacidad de ver a través de todas las cosas, paranormales y sobrenaturales. Al igual que en la Tierra, aquí todas las personas nacen con una glándula pineal. Debido al desarrollo del cuerpo, se produce una calcificación en la glándula pineal, enterrándola. Algunas personas nacen con glándulas pineales grandes, lo que les permite ralentizar la calcificación de forma inconsciente. Esto les permite pasar la prueba que llevan a cabo las academias y ser conocidos como alguien que posee un Majerot. En realidad, un Majerot está presente en todos los humanos. Lo único en cuestión es si se puede usar para obtener poderes mágicos. Con la ayuda de PAM-2, se ha identificado una técnica que utiliza energía extraída del éter para descalcificar primero la glándula pineal y luego aumentar su tamaño, aumentando así el potencial mago del huésped. Por lo tanto, se recomienda al anfitrión que recolecte éter y lo absorba. Timbre. Nueva misión. Descalcificar la glándula pineal y lograr la inscripción en la NML. Premio Mission Exp. 100 Exp. ¿Le gustaría aceptar la misión? Sí, dijo Daniel, sintiéndose perplejo sobre cómo haría para obtener éter para absorber. Comprarlo estaba fuera de discusión. La relación de conversión de éter a oro era actualmente de 1:10, con un bloque estándar de éter, 1, que era la forma más común que costaba 10 Golden Lance. Se necesitaron alrededor de 2 bloques para que alguien con potencial de alto grado pasara del nivel humano, 1 al humano, 2. Por supuesto, esto significaba que se requerían 4 bloques para alguien con grado medio y 8 bloques asombrosos para alguien con potencial de grado bajo. Por lo tanto, la cantidad de dinero pagada a la sala de entrenamiento por el tiempo en la cámara de entrenamiento energizada fue bastante barata. Justo cuando Daniel se movía la cabeza preguntándose qué hacer, el sistema acudió en su ayuda. Sugerencia del sistema. Después de analizar los datos con el módulo de análisis de fenómenos 2, se generó una sugerencia. ¿Te gustaría recibirlo? Sí, dijo desconcertado. Sugerencias. Esto era nuevo. El sistema sugiere al anfitrión que considere terminar la misión, encuentra el escondite de los ladrones. Esto se debe a que se detectaron rastros de éter de alta calidad en los ladrones en el momento en que interactuaron con el host. Esto no se detectó antes debido a la ausencia del módulo. Los ladrones estuvieron en contacto con éter de alta calidad. Esta fue prácticamente una oportunidad enviada por Dios. Solo que existía la posibilidad de que hubiera más ladrones. Al recordar su pelea anterior, un leve sudor apareció en el rostro de Daniel, ya que en realidad había sido un afeitado apurado. Daniel no quería correr riesgos.
Si iba al escondite, quería estar en la condición más fuerte posible. Por lo tanto, decidió que era hora de analizar la técnica que había recibido. Durante los últimos 2 días, lo había dejado de lado porque quería asegurarse primero de que había dominado por completo las técnicas de combate, creadas por el sistema. Ser capaz de esquivar por completo a la figura blanca era una señal de que, de hecho, había dominado los conceptos básicos. Daniel sacó la moneda transparente con forma de puño y la sostuvo en su mano. Interfaz detectada. ¿Le gustaría que el sistema descargue la información almacenada? Sí, dijo, sintiendo que la moneda se calentaba un poco en su mano. Después de unos 5 minutos, el sistema volvió a hablar. Fizz of Justice, análisis de las 2 primeras etapas completo. Se han registrado las etapas posteriores, pero el análisis no es posible debido a un nivel insuficiente del sistema. Material irrelevante descartado. Movimiento secreto. Muerte oculta se puede agregar a técnicas de combate. 1. ¿Le gustaría volver a compilar CT1 para agregar el movimiento? Muerte oculta. Daniel se preguntó si este era el movimiento que el ANEF había utilizado con el oficial en la biblioteca. ¿Cuál es el movimiento? Preguntó Daniel con curiosidad. Muerte oculta. Utilizando las técnicas de inversión de fuerza instantánea, se pueden formar burbujas de presión en el cuerpo de un oponente. Estas burbujas se pueden configurar para que exploten una cantidad determinada de tiempo más tarde, controlando la fuerza utilizada en el impacto. La clave radica en un cambio instantáneo de impulso cuando un puño o una patada impacta en el cuerpo de un oponente, sin que el oponente no pueda diferenciar entre un golpe normal y un golpe de muerte oculta. Si se hace incorrectamente, el cambio resultará en daños al cuerpo del usuario. De hecho, fue la misma técnica. Finalmente, sería capaz de replicar esa genial escena de marcharse que estaba atrapada en su mente desde la pelea en la biblioteca. Capítulo 23. Entrenando a la muerte oculta. Daniel aumentó la cantidad de tiempo que pasaba afuera para aprender la muerte oculta lo antes posible. Cada día, terminaba las tareas del hogar por la mañana antes de irse a un lugar apartado para practicar. Después de 4 horas, regresaría, almorzaría e iría nuevamente, regresando a la cena. Cuando se le preguntó, les dijo a sus padres que estaba practicando sus habilidades. Robert ahora pasaba cada día sonriendo. Esto se debía a que la noticia de que su hijo podría ser admitido en la Academia Nacional de Magia de Lantanor lo había revitalizado. Incluso dijo que para esto, no tendría ningún problema en pedir dinero prestado, ya que era una oportunidad única en la vida. Sus 2 padres estaban extasiados. Ver este entusiasmo hizo que Daniel se entrenara aún más duro para obtener Ether y aprobar el examen. Despliegue CT1, Hidden Kill, sería su comando al sistema cada vez que llegara a un bosquecillo de árboles. Aparecería una marca blanca en un árbol cercano que seguiría para perforar. El concepto era simple. Hacer que el punzón penetre ligeramente y luego revertirlo instantáneamente, creando una forma de burbuja. Solo que requería un control preciso de la fuerza y el tiempo. Inicialmente, el entrenamiento había sido con la figura blanca. Daniel lo había cambiado al árbol ya que la figura blanca era transparente y no tenía indicios de fuerza o retroceso. Aunque la corteza del árbol era dura y le hacía sangrar las manos de vez en cuando, estaba decidido a dominar la técnica lo antes posible. Ninguna cantidad de dolor lo disuadió. Parecía que la determinación y la dedicación se habían convertido en parte de su personalidad. Nunca había recordado sentirse así. La voluntad de abandonar cualquier cosa para lograr su objetivo. Podría ser que no hubiera habido un objetivo digno de tal convicción. Ahora, tenía un objetivo sólido y los medios para lograrlo. Por tanto, no vaciló. El dolor lo enfocó. El dolor lo forjó. El dolor le hizo aprender. Los dedos sangrantes y las astillas incrustadas no hicieron nada para detenerlo. Finalmente, 5 días después, lo hizo. Técnicas de combate. 1. Muerte oculta aprendida. Tenga en cuenta que los luchadores en el nivel humano, 3 podrían no verse afectados. Los luchadores Human 3 ya se consideraban bastante de élite, siendo empleados como guardias en puestos prestigiosos. Daniel estaba actualmente en Human 0, y ya era muy impresionante tener una técnica que podría tener efecto en los luchadores 3 niveles por encima de él.
Había hecho todo lo que pudo. Era hora de ir al escondite de los ladrones. Había considerado pedirle a Elanef que lo acompañara, pero consideró que esta era una oportunidad para entrenarse y estar expuesto al combate real. Todavía recordaba haberse caído debido a que ni siquiera podía golpear correctamente. Aún así, si veía algún luchador de alto nivel en el escondite, decidió retirarse y pedir la ayuda de Elanef. Antes de emprender la misión, Daniel visitó la sala de entrenamiento y pidió que le curaran las manos. Era la primera vez que iba a la sala de entrenamiento a pie. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que en realidad ocupaba una enorme porción de tierra circular. La entrada era una enorme puerta en forma de puño que se abría al mostrar su moneda de identificación. Daniel también pidió prestada una daga a Elanef. Ahora lo consideraba su hermano mayor, y solo le pidió el cuchillo diciendo que era para defensa propia en los barrios bajos. Aunque Elanef estaba desconcertado porque Daniel requeriría una daga con su habilidad, aún así cedió a la petición de su hermano pequeño y le dio una baratija de combate de nivel 0. Aunque Daniel pidió uno normal, Elanef insistió en que tomara este. Siendo solo nivel 0, solo tenía la función de ampliación. Si no estaba agrandada, la daga tenía la forma de una pequeña moneda en forma de daga que se guardaba en el bolsillo. Aún así, esta baratija en sí costó alrededor de 50 lan de plata debido al alto grado de la hoja. Su familia podía comprar comida sencilla durante años con ese dinero. El combate era realmente un trabajo caro, especialmente para los pobres. Con sus manos curadas, finalmente llegó el momento de asaltar el escondite. Siguiendo el mapa, Daniel llegó al lugar. Se sorprendió al descubrir que este era uno de los pubs más destacados de la ciudad exterior. The Dwarves Room. Conocido por atraer clientes incluso del centro de la ciudad donde vivían la nobleza y el gobierno, se hablaba de este pub en susurros en los barrios bajos. Aquí se producían peleas ilegales, donde los ricos podían ganar o perder una fortuna en una sola noche. Por la mañana, los cuerpos de los que perdieron en la arena de combate serían depositados afuera, para ser llevados por los guardias. El mapa tenía escritas en la esquina las palabras Sala 23, quinto piso desde la derecha. Daniel ahora necesitaba entrar al pub y encontrar esa habitación. Solo que no tenía idea de cómo hacerlo. Primero se colocó dentro de un callejón vacío y observó el edificio. En el frente había gorilas con uniformes negros, equipados con baratijas de combate de choque que podían hacer que un hombre se desmayara en un segundo. Había dos entradas laterales, pero ambas tenían más guardias estacionados. Mientras se preguntaba qué hacer, se escuchó un sonido de rodadura procedente de la carretera que conducía al pub. Parecía una carretilla de la tierra, pero en lugar de una vaca al frente, había una extraña caja negra con ruedas. En la parte superior de la caja había un bloque estándar de éter, de 25 centímetros de largo, 12 centímetros de ancho y del grosor de un dedo. El bloque de cristal brilló cuando el vehículo avanzó penosamente por la carretera con materiales envueltos. Este podría ser su boleto para entrar, pensó Daniel mientras planeaba su próximo movimiento. Capítulo 24. El ron del enano. En un día específico de cada semana, un vehículo de éter transportaba alimentos al Dwarves Room. Para atender a algunos de los clientes más ricos del reino de Lantanor, se importaron muchos productos alimenticios de los reinos vecinos. Por supuesto, muchas veces los artículos que se transportan pueden no ser solo alimentos. Los cautivos de la guerra o los luchadores fuertes de diferentes razas a menudo eran atados y enviados para cautivar a los espectadores del campo de batalla. Fue en este carro que Daniel se coló dentro de la arena. El carro estaba cubierto por una carpa, con la parte trasera abierta. Al pasar, aprovechó el sonido del carro y saltó adentro. Al entrar, la vista que lo recibió lo sorprendió hasta la médula. Dentro había una habitación cuadrada, de al menos 12 metros de largo y ancho. Se colocaron numerosas cajas alrededor. Cuando Daniel miró más de cerca, notó que muchos de ellos eran en realidad jaulas hechas de un material verde. Definitivamente se trataba de una habitación ampliada mediante el uso de magia. Fue una aplicación de muy alto nivel de la misma magia que permitió que una pequeña moneda se transformara en una daga o una espada. Daniel solo había oído hablar de él en rumores de tiendas que cuando entraron eran en realidad palacios. Ahora, él mismo lo estaba experimentando.
Desde fuera, el carro y la carpa apenas parecían medir 10 pies en diagonal. Por dentro, era al menos 4 veces más grande. Daniel se puso de pie desde que había entrado y caminó hacia la entrada. Quería asegurarse de poder irse tan pronto como el carro entrara en las instalaciones del pub. Solo que había una barrera invisible que bloqueaba su camino hacia adelante. Presa del pánico, intentó golpearlo y patearlo en vano. Estaba atrapado adentro. Encantamiento espacial detectado. Recopilación de datos en curso, llegó la voz del sistema que no sirvió de nada. ¿Hay alguna forma de salir? Preguntó frenético. Negativo. Encantamiento demasiado complejo para descifrar la ruta de salida. Sí, realmente estaba atrapado. Sabía que podría ser capturado y entregado al gobierno por allanamiento de morada o, peor aún, que lo mataran directamente porque había presenciado la verdad que se rumoreaba detrás del carro de transporte. La trata de personas está prohibida por ley en el reino de Lantanor. Aquellos que se encontraron participando en ella fueron ejecutados directamente. Enanos con cuerpos gruesos y macizos y barbas largas. Elfos con orejas puntiagudas y piel clara. Incluso un gigante que parecía tener al menos 9 pies de altura. Todos dormían dentro de las jaulas, atados. Daniel escuchó voces afuera cuando el carro comenzó a detenerse. Pensando rápidamente se apresuró a entrar en una jaula cercana en la que estaban atados 2 hombres de cabello rojo. Las puertas solo tenían un candado simple. Los hombres vestían un mono blanco que los cubría de la cabeza a los pies. Le recordaron a los sacerdotes de la tierra. Sin forma de atarse, solo podía acostarse junto a ellos y esperar no despertar demasiadas sospechas. Justo cuando terminó, las solapas de la tienda se abrieron y entraron 2 hombres fornidos. Con un papel en la mano, comenzaron a inspeccionar el contenido del carrito. Un hombre estaba en la entrada mirando a su alrededor. Después de llegar a su jaula, el hombre dijo con voz ronca: otro prisionero desaparecido. Y ni siquiera atado. Al menos deberían decirnos antes de agregarlos gratis, atarlo e informar al maestro de la arena. Parece tener algo de músculo, podría ser bueno para ser un sirviente. El hombre de la puerta caminó hacia Daniel y lo ató sin decir nada. Tanto sus brazos como sus piernas estaban atados con fuerza, sin espacio para moverse. Aunque dolió como el infierno cuando las cuerdas se tensaron, Daniel mantuvo la calma y no emitió ningún sonido. Está bien. Mételos, dijo el hombre mientras Daniel escuchaba varios pasos y el sonido de cajas moviéndose. Aunque existía la magia, parecía que el trabajo manual todavía se usaba en este mundo. Hombres hambrientos levantaron cajas y jaulas y las sacaron. Daniel solo podía espiar de vez en cuando. Después de un tiempo, su jaula fue bajada. Los partidos comienzan en 2 horas. Todos fueron drogados mágicamente para despertar a esa hora exacta. Vamos a tomar unos tragos, dijo de nuevo el primer hombre al que, de nuevo, no hubo respuesta. El silencio saludó a Daniel mientras abría los ojos con cuidado para comprobar si la costa estaba despejada. La jaula estaba en una gran habitación que parecía ser una especie de almacén. No había ventanas y solo había una salida. Una puerta de madera. Daniel luchó con las cuerdas. Este era el momento de salir y llegar al escondite. Pero por mucho que lo intentara, no podía mover ni los brazos ni las piernas ni un poquito. Peor aún, comenzó a perder sensibilidad debido a que se cortó el flujo sanguíneo. ¿Necesitas ayuda con eso?, dijo una voz a su lado, mientras las cuerdas se desplegaban automáticamente antes de caer al suelo. Capítulo 25. Sacerdotes de la rectitud. Daniel inmediatamente se levantó de un salto y sostuvo la moneda en sus manos, agrandándola hasta convertirla en una daga. Adoptó la postura común de quien no tiene idea de cómo usar una daga. Su mano extendida frente a él, apuntando con la daga a los 2 hombres que se habían puesto de pie y ahora se masajeaban las manos, haciendo que la sangre fluyera de regreso. Relájate. Te ayudamos. No tenemos idea de por qué viniste aquí, pero recuerda que ahora tienes una deuda con los sacerdotes de la rectitud. Si alguna vez estás en la ciudad gloriosa de Santa Rectitud, ven a visitar nuestra iglesia. Dijo uno de los hombres pelirrojos. Tenía un aire de confianza a su alrededor, como si no fuera él quien acababa de estar tirado en el suelo, atado.
Antes de que Daniel pudiera siquiera hablar, los dos desaparecieron frente a sus ojos. Una voz flotó hasta sus oídos, como desde el vacío. Encuentra una manera de salir antes de que pasen 2 horas a partir de ahora. Las cosas se van a poner muy complicadas y no querrás estar aquí cuando suceda. El sistema interrumpió sus pensamientos mientras pensaba quiénes diablos eran estas personas y si había escuchado ese nombre antes. Técnica del canal espacial lista para su desarrollo. Nivel de anfitrión requerido. Human Mage 4. Human Mage 4. Tal nivel era algo que le permitiría a uno controlar el viento y las nubes en Lantanor. Entrenar como mago era mucho más difícil que entrenar como luchador. Por lo tanto, el luchador más fuerte del reino era el rey, que supuestamente había alcanzado al menos el nivel humano, 9. El rey rara vez peleaba afuera, y optaba por dejar que los comandantes del ejército pelearan en su lugar en los conflictos. Los comandantes debían tener al menos el nivel de Human 8 para ser considerados para el puesto. Cuanto más alto era el nivel, más difícil era entrenar para alcanzar el nivel después de eso. Incluso los recursos necesarios crecieron exponencialmente. De hecho, la mayor parte de los ingresos por impuestos y conquistas del reino fueron a parar a los bolsillos del rey. Su deber era ser el más fuerte y garantizar la seguridad de la gente, siendo su columna vertebral que nunca caería. Con solo existir, trajo equilibrio a todas las facciones del reino, sin dejar que se arruinara. El mago más alto era el mago de la corte, que estaba en el nivel humano, 7. Actuando como guardia personal del rey, su poder también era algo que el Anef solo conocía por su padre. Al igual que los comandantes de combate, también había comandantes magos que eran solo de nivel humano 6, pero que tenían el mismo estatus que los comandantes de combate debido a su capacidad para desempeñarse incluso potencialmente mejor que sus contrapartes de combate. Daniel no tenía ninguna utilidad para la técnica en este momento, pero era bueno saber que incluso las técnicas avanzadas podrían desarrollarse ahora. El único problema era su nivel. Con la desaparición de los sacerdotes, se quedó solo en la celda. Daniel abrió con cuidado la cerradura y salió a hurtadillas y se encontró en un pasillo con habitaciones numeradas. Parecía que estaba en la planta baja, ya que los números de las habitaciones estaban todos numerados del 1 al 10. El piso de madera brillante y las paredes de madera estaban por todas partes, mientras Daniel buscaba la escalera. También necesitaba encontrar ropa para disfrazarse ya que vestía la ropa rota que siempre usaba. Se destacaría como un pulgar dolorido. La escalera estaba oculta en un extremo del pasillo, y Daniel llegó directamente al segundo piso. Gemidos, gritos o golpes provenían de la mayoría de las habitaciones por las que pasaba. Daniel se sonrojó, sabiendo qué sonido era. Aunque había vivido 2 breves vidas, todavía era virgen. Cerca de la habitación 21, encontró un montón de ropa fuera de la habitación con la puerta entreabierta. Gritos y gemidos agudos resonaron por todo el pasillo, ya que los habitantes de la habitación probablemente habían estado demasiado ocupados con otra cosa como para siquiera molestarse en cerrar la puerta. Aprovechando la oportunidad, se desnudó y vistió la ropa que encontró. Aunque estaban muy sueltos después de que él los usó, la ropa se encogió automáticamente para adaptarse perfectamente a él. Parecía que estas eran algunas de las prendas más caras del mercado. Las encantadas con el ajuste automático, el control automático de temperatura y al menos 3 o 4 otros encantamientos. Una cresta con una L triunfante sobre un dragón muerto estaba estampada en el frente del abrigo azul cromado. Al ver esto, Daniel se dio cuenta de que en realidad se trataba de la ropa de un miembro de la familia real. Casi se los quitó, pero finalmente decidió no hacerlo, ya que era mejor arriesgarse y no ser atrapado en lugar de usar su propia ropa y ser casi definitivamente atrapado. Lentamente, se escabulló a la habitación 23. Parecía estar cerrada. Daniel había estado sosteniendo la daga de monedas en su mano todo este tiempo. Ahora, decidió guardarlo en su bolsillo para mirar más de cerca la puerta. Al hacerlo, notó que había una tarjeta cuadrada en su bolsillo. Al sacarlo, vio que había el emblema del pub en él. Un enano borracho empujando una taza con líquido amarillo hacia el observador.
Al darse cuenta de que había una hendidura cuadrada en la puerta, Daniel metió la tarjeta para probar suerte, aunque pensó que no había posibilidad de que funcionara porque uno solo tendría la tarjeta llave de su propia habitación. Hacer clic. La puerta se abrió de par en par. El maldito miembro de la realeza había obtenido una tarjeta maestra. ¿Qué importancia debe tener para que el propietario entregue la tarjeta maestra directamente y diga usa la habitación que quieras? Capítulo 26 Jackpot. Así que este tipo puede irrumpir en cualquiera que se divierta. Tales pensamientos vinieron a la mente de Daniel cuando cerró con cuidado la puerta detrás de él. A diferencia de lo que esperaba, la habitación no era muy lujosa. Suelo y paredes de madera estándar con una pequeña ventana lateral. Una cama para dos que no era nueva ni encantada, por su aspecto. Un baño pequeño. Daniel no tenía idea de que Dwarves Room también tenía la opción de alquilar habitaciones por largos periodos de tiempo. Solo que el propietario no tuvo más remedio que entregar la tarjeta maestra a un miembro de la realeza tan distinguido. Al localizar la tabla del suelo, Daniel se emocionó al ver que su paso sonaba diferente en ella. Su mayor temor era venir aquí y descubrir que no había nada adentro. Usando la daga para abrir la tabla del suelo, Daniel sacó la mochila que estaba dentro. Dentro estaba lo que finalmente había estado buscando. Sus ojos brillaron con el reflejo de los bloques de éter y su felicidad al encontrar lo que había venido a buscar. 1, 2, 3, 10. 10 bloques de éter. Realmente había ganado un premio gordo esta vez. Esto equivalía a 100 Golden Lance, que era una cantidad asombrosa. Daniel nunca antes había visto tanta riqueza. Junto con los bloques de éter había otro mapa, hecho de un material plateado brillante. También había un diario. Daniel se preguntó si encontraría pistas sobre por qué los ladrones habían optado por robar una casa en los suburbios después de aparentemente completar un robo de alto perfil. Esto le había estado molestando desde que se enteró de la noticia del otro robo. Más tarde, había preguntado a Elanef para obtener más detalles. Resultó que había sido un caso desconcertante. La cantidad real de riqueza robada fue pequeña, porque los ladrones habían irrumpido en la biblioteca de un ministro como el padre de Elanef. Las autoridades no tenían ni idea de sus motivos. Algunos incluso dijeron que se habían ido al lugar equivocado, pensando que era la tesorería de la casa. Después de revisar la biblioteca, se encontró que no faltaba nada más. Cuando Elanef había dicho poca riqueza, la había descartado pensando que era una cantidad miserable. Solo ahora se dio cuenta de su estupidez. Su pequeño y el pequeño de Elanef eran dos cosas completamente diferentes. 100 Golden Lance permitiría a una familia establecer un negocio en las afueras de la ciudad y vivir una vida comparativamente lujosa. Pero para los luchadores, los magos y los verdaderos ricos e influyentes, esto no era nada. Daniel decidió irse primero, recordando la advertencia del sacerdote. Volvió a guardar todo en la mochila y se dirigió a la puerta. Se escucharon pasos en la pared justo cuando abrió la puerta. Era un alguacil, que cruzaba corriendo el pasillo mientras se ponía los pantalones apresuradamente. Se detuvo con un chirrido frente a Daniel, notando el escudo real en su abrigo. «Mi señor», dijo, y se arrodilló en el suelo. Su pantalón se cayó rápidamente, revelando calzoncillos azules. Daniel estaba petrificado. No tenía idea de qué hacer. Si el alguacil levantaba la cabeza, podría reconocer que no era de la nobleza al ver su rostro. Después de todo, era deber de los agentes conocer a todos y cada uno de los miembros de la realeza por su rostro y su nombre. La moneda estaba en su bolsillo y fácilmente podría decapitar al hombre donde estaba arrodillado. Esto aseguraría que no hubiera problemas. Sin embargo, Daniel no se atrevió a tomar esta decisión. Su mente le dijo que esta era la opción lógica, pero su corazón insistió en que debía haber otra forma. Matar despiadadamente a alguien solo para evitar riesgos. Esto era algo que Daniel se dio cuenta de que aún no podía hacer. Siempre había pensado que podría ser despiadado si llegaba el momento, pero ahora que había llegado el momento, estaba congelado. Después de todo, no era tan despiadado como pensaba. Lo peor fue que incluso reconoció que matarlo sería lo mejor, pero seguía pensando que este hombre probablemente tenía una familia como esta que lo extrañaría mucho. ¿Cómo se sentiría si su padre muriera un día?
Daniel estaba destrozado. Se dio cuenta de que esto era una debilidad. No había forma de que pudiera dominar el mundo o incluso obtener justicia para su padre si no se deshacía de esta debilidad. Solo que, en este momento, simplemente no podía hacerlo. Se devanó la cabeza en busca de opciones y, de repente, una idea apareció en su mente. La audacia. Me has manchado la vista con una pose tan repugnante. Fuera de mi vista. Dijo, dándose la vuelta de inmediato. El alguacil detrás de él, que se había quedado arrodillado según el protocolo, se apresuró a levantarse y se puso los pantalones. Disculpas, mi señor. Gracias por dejarme ir. Dijo, antes de correr hacia la escalera. Daniel exhaló un suspiro al oír que los pasos del alguacil se desvanecían. No tenía idea de si había tomado la decisión correcta, pero al menos había identificado una debilidad en sí mismo. Solo el tiempo diría si había tomado la decisión correcta. Capítulo 27. Destrucción del ron del enano. Justo cuando Daniel se estaba preparando para subir él mismo a las escaleras, el sistema sonó en su cabeza. Peligro. Se detectaron vibraciones mágicas muy inestables. Se recomienda al anfitrión que abandone la ubicación actual de inmediato. Esta fue la primera vez que el sistema le dio una advertencia. Se echó la mochila a la espalda y bajó corriendo los escalones hasta la planta baja. Al final del pasillo, Daniel descubrió que esta no era la entrada por la que habían entrado las mercancías y las jaulas. Esto se debió a que se encontró en el pub más elegante que había visto en su vida. Aunque las paredes y los pisos todavía estaban hechos de madera, la plata y el bronce brillaban por todas partes. Las mesas estaban hechas de madera costosa y parecían encantadas con las funciones de limpieza automática. La barra lateral estaba revestida de oro brillante y botellas de bebidas exóticas de todos los colores adornaban los estantes plateados detrás. Solo había 10 personas en esta extravagante habitación. Sin embargo, en la entrada había 2 agentes. Sabía que no tendría oportunidad de pasarlos, especialmente con la ropa que estaba usando ahora. Justo cuando se preguntaba qué hacer, el suelo debajo de él tembló. Mesas y botellas cayeron al suelo mientras la gente dentro del pub que había estado bebiendo sin hacer nada se levantó presa del pánico. Se escuchó un sonido retumbante que parecía indicar el advenimiento de la fatalidad. Daniel corrió hacia la puerta junto con los demás. Presa del pánico, salió sano y salvo y corrió hacia un callejón a diferencia del resto que estaba fuera del pub. Después de entrar en el callejón, Daniel se dio la vuelta y finalmente vio qué era lo que había paralizado a toda la gente en la calle para simplemente mirar con sorpresa en sus caras. Un enorme dragón asomó la cabeza por encima del techo en la parte trasera del pub. Tenía al menos 30 pies de altura, con un cuello largo que se extendía hacia el pub de abajo. En lugar de carne y huesos, el dragón fue hecho completamente de fuego. Sin embargo, cuando Daniel miró más de cerca, vio una nube blanca junto al dragón, donde deberían haber estado sus alas. Aunque solo se veía la parte superior, estaba bastante claro que donde el cuerpo de fuego del dragón se detuvo, comenzaron las alas hechas de nubes. Este establecimiento ha sido considerado culpable de los innumerables pecados denunciados en su contra. Los sacerdotes de la rectitud dictan ahora esta sentencia. Esta tierra será arrasada y no se deben establecer establecimientos en este lugar por un periodo de 10 años. Todos los que sean responsables o tomaron parte en la facilitación del campo de batalla serán castigados con la muerte inmediata. Gloria Santa Rectitud. Esta era la misma voz que Daniel había escuchado antes, del hombre de la túnica de sacerdote. Entrecerrando los ojos, se dio cuenta de que en realidad había 2 personas de pie sobre la cabeza del dragón. Dragón Firewing, destruye. Con estas palabras, el dragón abrió la boca y rugió en el pub. Llamas furiosas estallaron por todas partes, y algunas bolas de fuego incluso cayeron cerca de Daniel y los otros espectadores. El rugido fue en realidad silencioso, pero el fuego impetuoso le dio el sonido de la destrucción. Unos segundos después, el dragón detuvo el rugido y se inclinó hacia atrás. 2 nubes masivas que parecían atravesar los edificios circundantes se levantaron del suelo. El dragón los agitó una vez, haciendo aparecer un tornado de la nada. Colocado en el centro del pub, el tornado que ahora tenía llamas, arremolinándose con él destruyó el pub, arrasándolo por completo. Todo terminó en un minuto.
O la temperatura de las llamas era inmensamente alta, o el tornado tenía suficiente poder para lograr una hazaña de erradicación tan masiva en tan poco tiempo. Daniel estaba mirando a los dos hombres encima del dragón. Una vez hecho el acto, el hombre en el aire se volvió hacia la dirección donde estaba Daniel y le guiñó un ojo. Por alguna razón, Daniel sabía que estaba destinado a él. Los dos hombres desaparecieron instantáneamente como antes después del guiño. El dragón simplemente se desvaneció en el aire. En menos de 5 segundos, no había nada allí. Solo el humo negro proveniente de materiales aún en llamas marcaba la ubicación del antiguo pub más importante de la ciudad, The Edward Best Room System. ¿Qué fue eso?, preguntó Daniel, estremeciéndose. Todavía estaba conmocionado por lo que acababa de presenciar. Respondiendo al anfitrión, se acaba de presenciar el hechizo legendario Dragón Viento de Fuego. Los únicos datos que se conocen sobre este hechizo son que es el dispositivo de aniquilación estándar utilizado por la radical Iglesia de la Rectitud. ¿Esto fue mágico? Daniel pensó que volar por el aire o hacer cárceles de agua ya era muy inspirador. Lo que acababa de ver estaba en un nivel completamente diferente que nunca pensó que fuera posible. Con sus horizontes ampliados, Daniel caminó lentamente a casa. Primero se aseguró de desnudarse y usar su ropa original antes de meter las prendas reales en una entrada apestosa de alcantarillado. Sus padres ya habían dormido, así que Daniel entró usando su llave alternativa escondida cerca de la entrada para entrar y colarse en su habitación. Metiendo la bolsa debajo de su cama y asegurándose de que estuviera oculta a la vista, Daniel se sumergió en el mundo de los sueños. Los sueños de volar sobre dragones lo saludaron, lo que hizo que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios mientras toda la ciudad estaba alborotada por la aniquilación de The Edward Best Room. Capítulo 28. Primer ciudadano. A la mañana siguiente, temprano, Daniel se despertó como de costumbre antes de comprobar si la mochila todavía estaba allí. El día anterior se sintió como si hubiera sido un sueño, y quería asegurarse de que realmente hubiera sucedido. Sin embargo, justo cuando estaba haciendo sus quehaceres, un invitado inesperado apareció en la casa Nibrón. Fue el Anef. Primer ciudadano. ¿Olvidaste cobrar tu recompensa?, dijo, sorprendiendo a Daniel. En realidad se había olvidado de que se suponía que debía ir a recoger la recompensa. Los últimos días habían pasado sin un solo pensamiento perdido debido al enfoque en obtener Ether lo antes posible. Agradeciendo a la Nef por venir, le presentó a sus padres, que fueron muy amables. Los dos realmente parecían hermanos, y esto calentó los corazones de sus padres. Los dos caminaron hacia el palacio. El Anef se quedó perplejo al pasar junto a la gente de los barrios bajos que parecía muy amable. Daniel explicó que esto se debía a que estaban contentos con lo que tenían. Trataron a sus vecinos como familia y compartieron todo lo que pudieron. Incluso su familia se había beneficiado muchas veces de la gente amable que partía el pan por la mitad para compartir, incluso si todo lo que tenían era una sola barra de pan. Con los ojos abiertos, el Anef sonrió y se dirigió al palacio. Era la primera vez que Daniel entraba al centro de la ciudad. Solo había escuchado rumores, pero nunca se había imaginado que podría entrar tan pronto. Se colocó una puerta gigante de 20 pies de altura en el muro que separaba las ciudades interiores y exteriores. Los escuadrones de magos y luchadores se colocaron alrededor. Daniel sintió numerosos ojos sobre él incluso cuando estaba a 15 metros de las puertas. El Anef se acercó a un agente de guardia y dijo algo que lo hizo inclinarse. Pronto, se les abrió una pequeña puerta en la puerta. La estructura del centro de la ciudad era única. Daniel estaba aturdido con la primera vista que lo golpeó. Un camino ancho y pavimentado conducía al palacio más magnífico que había visto en su vida. El camino en sí tenía 50 pies de ancho, con pequeños caminos ramificados que conducían a mansiones del tamaño. Daniel podía contar más de 20 agujas con banderas con la Royal Ele ondeando en el aire. El oro fue el tema predominante, haciendo que todo el palacio pareciera un gigante dorado que había elegido quedarse allí. La entrada que podía ver desde donde se encontraba estaba construida en estilo clásico romano, con altas columnas y un techo abovedado. Detrás de él, una única cúpula se elevó hacia el cielo, empequeñeciendo a todas las demás estructuras cercanas. Fue en esta cúpula donde la bandera ondeó más alto.
Daniel estaba asombrado por la vista. El Anef, que estaba a un lado, le dio un codazo, lo sacó de su ensueño y lo instó a seguir adelante. Magnífico, lo sé. Trabaja duro, chico. Todos los magos y luchadores de alto nivel reciben una mansión aquí directamente del rey. Aunque tiene sus defectos, el rey sabe cómo atraer a la gente a su lado, dijo, liderando él a un edificio abovedado cerca de la entrada del palacio. Daniel, aquí para cobrar la recompensa por convertirse en un primer ciudadano, dijo el Anef al empleado que estaba dentro. Nuestro primer ciudadano más joven. Bienvenido. Espere un momento mientras recibo su recompensa, dijo el empleado antes de apresurarse a entrar. Este lugar suele estar lleno de gente. Todo el mundo está ocupado con lo que pasó anoche, dijo el Anef, haciendo que Daniel se estremeciera. Al preguntar qué había sucedido, Daniel se enteró de que minutos después de haber abandonado la escena, el propio rey y el mago de la corte habían aparecido en la escena. El área había sido envuelta por un hechizo que retrasó la respuesta del ejército. Para cuando llegaron, los perpetradores ya se habían ido. Toda la clientela de alto rango se había escapado del pub. Esto se debía a que, por lo general, estas personas llevaban consigo baratijas de escape que podían teletransportarlos instantáneamente a un lugar a 100 pies de distancia. Incluso algunos empleados que no sabían nada sobre el ring de lucha ilegal habían escapado. En cuanto al gerente del pub y muchos de sus empleados, solo quedaban cenizas de ellos. Están investigando a todos los que sobrevivieron por personas sospechosas. Se sospecha que no fueron solo esos dos los responsables del incidente, dijo el Anef, haciendo que el sudor apareciera en el rostro de Daniel. Las únicas pistas que podrían exponerlo eran el guardia y la ropa. Esto último era trivial ya que la alcantarilla los transportaría a una parte diferente de la ciudad. Había intentado destruir la ropa, pero fue en vano. La ropa también parecía estar encantada con un hechizo anti-lágrimas. En cuanto al guardia, no le había visto la cara. Daniel solo podía esperar que este asunto fuera descartado. De todos modos, no había nada que pudiera hacer ahora al respecto. Aquí está la recompensa. 50 Goldlands y una insignia de Prime Citizen. Mostrar la insignia resultará en un servicio rápido en cualquier establecimiento gubernamental. También se puede mostrar a los agentes de policía u oficiales para negarles que lo arresten a menos que muestren una orden otorgada por este derecho. Es exclusivo de los Prime Citizens, ya que los ciudadanos normales pueden ser detenidos primero antes de que se pruebe el crimen. Gracias por su lealtad al reino de Lantanor, dijo el secretario, entregando una bolsa tintineante y una placa con una estrella de 3 puntas en él. Al tocarlo, sintió una sensación de pinchazo como antes con la moneda puños de justicia. Interfaz detectada. ¿Le gustaría recibir la información que se está transmitiendo? Llegó la voz esperada del sistema. Al aceptar, el sistema dijo: felicitaciones por convertirse en Prime Citizen. Por favor lleve esta insignia si desea aprovechar los beneficios en cualquier establecimiento gubernamental. Esta insignia ahora está autorizada para verificar la identidad de Prime Citizen, Daniel Anibron. De hecho, era exactamente como la moneda puños de justicia. Daniel dio las gracias al secretario. No pudo ocultar su sonrisa. 50 Goldlands. Ya no había razón para preocuparse por la tarifa de la academia o la comida para su familia. El Anef dejó a Daniel en casa, charlando sobre los asuntos de la sala de entrenamiento y riendo, recordando el entrenamiento. Daniel le entregó el dinero a su padre, de cuyos ojos brotaban lágrimas de alegría al ver que su hijo ya había logrado tanto. Anunció que invitaría a cenar a todos los que conocían en los suburbios y se jactaría de su hijo. Las cosas finalmente iban bien en la familia Anibron. Mientras tanto, Daniel sacó el diario que había encontrado en el pub. Era hora de averiguar por qué 2 ladrones de alto perfil habían optado por robar una casa en los suburbios. Capítulo 29 Cámara de entrenamiento con energía natural sistema, resumir el diario. Dijo, tocando finalmente el diario. El diario está escrito por un tal Gordon Swiftfoot, un ladrón que roba por encargo. En el diario se detallan sus robos y los artículos que robó. La mayor parte del dinero obtenido se gastó en Dwarves Room. ¿Qué información le gustaría saber? ¿Por qué vinieron a robar mi casa? Preguntó Daniel.
Gordon y su socio fueron contratados por una sociedad que maneja el inframundo. No se da el nombre, pero gran parte de la información que tenía Gordon que le permitió robar provenía de esta organización. El contrato era robar un mapa específico ubicado en cierto libro en la biblioteca de un ministro. Se ordenó que no se tocara nada más. Al ver que el mapa conducía a una ubicación en los barrios marginales, a saber, la casa Nibrón, la pareja de ladrones decidió que probablemente era un mapa del tesoro y procedió a colarse en la casa del anfitrión para robar el tesoro. ¿Un mapa? Daniel sacó el mapa plateado que había visto en la mochila. ¿Este es el mapa?, preguntó, mirando el contenido. Afirmativo. El mapa conduce precisamente a la casa Nibrón. No hay otra información, excepto esta oración debajo de la ubicación marcada con X. Sigue el flujo del éter. ¿Seguir el flujo del éter? Al ver esto, Daniel recordó las brumas blancas que había visto dentro de la cámara de entrenamiento energizada en la sala de entrenamiento. Sacando un bloque de éter, dijo: Sistema, ¿cómo energizo este éter para hacer la niebla blanca que estaba en la cámara donde entrené? Se requiere presión para convertir el éter en una forma gaseosa que luego pueda ser absorbida. El anfitrión debe apretar el bloque. Al escuchar esto, Daniel apretó el bloque entre ambas manos. Resultó que la cantidad de presión requerida era bastante alta, ya que tuvo que apretar con todas sus fuerzas durante bastante tiempo para que saliera una pequeña nube de éter. El bloque de cristal que era el éter parecía haberse atenuado un poco después de que salió esta pequeña nube. La pequeña nube primero permaneció en el aire antes de flotar gradualmente en la sala de estar. Luego, bajó y desapareció en el suelo, en el centro exacto de la habitación. ¿Eso es normal?, preguntó, sin saber qué pensar. Respondiendo al anfitrión, el éter energizado permanece en el aire después de que se produce a menos que el viento lo lleve. No entra en el suelo por sí solo a menos que alguien lo haya absorbido y lo haya usado para templarse, cambiándolo así. Algo ha empujado al éter al suelo. Se sugiere que el anfitrión excave en ese lugar. Sus padres estaban actualmente afuera, por lo que Daniel tuvo que esperar, reflexionando sobre lo que podría ser. Pronto, su padre regresó. «Papá, ¿por qué construimos nuestra casa aquí?», preguntó primero. Sobresaltado por la repentina pregunta, Robert pensó un poco antes de responder. Esa es en realidad una historia divertida. Había un viejo entrenador senil en la academia militar a quien respetaba, aunque en su mayoría decía tonterías. El día que me echaron, él me acompañó a este lugar y me dijo que hiciera mi hogar aquí. Dijo que este lugar traería mucha suerte y riqueza a nuestra familia. Constantemente perdía el enfoque, así que aunque parecía que iba a decir algo más, cambió el tema y divagó sobre el aumento de impuestos. Murió poco después, así que elegí este lugar ya que era su último deseo para mí. ¿Por qué preguntas, hijo? Encontré un mapa de los ladrones que intentaron robar nuestra casa. Llevaba a un lugar en el bosque, donde encontré estos bloques de éter, este diario y este mapa que conducían a nuestra casa. El éter que energicé entró en el suelo. Papá, puede haber algo debajo. Podemos cavar aquí para ver qué es. Mintió. Robert lo miró primero con ojos de desaprobación antes de suspirar. Hijo, no te voy a preguntar por qué no me lo dijiste antes de ir al lugar. ¿Y si hubiera sido peligroso? Me alegro de que no haya pasado nada, pero ten cuidado. Recuerda siempre que estamos aquí para ti, en caso de necesites nuestra ayuda. Daniel sintió un poco de dolor en el corazón, pero no tuvo más remedio que mentir. La verdad era demasiado peligrosa. Sí, excavemos aquí. Iré a buscar una pala y algo para llevar la tierra. También necesitamos un cuchillo para cortar el panel de acero del piso. Al escuchar esto, Daniel agrandó su cuchillo y dijo: el ANEF me lo prestó. Solo los dos primeros entonces, dijo Robert, mirando el cuchillo con lo que parecía anhelo y luego saliendo por la puerta. Había tristeza en sus ojos, como si extrañara los días en los que podía sostener su espada y mantenerse firme en el campo de batalla. El deseo de obtener justicia solo se hizo más fuerte en Daniel. Pronto, comenzaron a cavar después de cortar el panel de acero. Su madre también dijo lo mismo después de regresar a casa, que estaban allí para él. Daniel se sintió afortunado de tener padres que lo apoyaran.
La familia cavó durante la noche, hasta una profundidad de 15 pies. La tierra fue arrojada discretamente a la alcantarilla. Finalmente, se escuchó un sonido de tonga cuando la pala golpeó un objeto de acero. Limpiando la suciedad, Daniel notó que era una puerta de acero en un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. No había cerradura, y cuando Daniel abrió la puerta, una ráfaga de niebla blanca lo golpeó en la cara. Era éter. Daniel se apresuró a gritar: «Hay algo aquí, lo estoy comprobando». Antes de meterse en la habitación y cerrar la puerta detrás de él, una caverna brumosa de 10 pies de altura lo recibió. Era una habitación redonda hecha de roca, con numerosos cristales incrustados en varios patrones alrededor. Todos los cristales eran éter. El anfitrión ha entrado en una cámara de entrenamiento con energía natural. Estas cámaras son muy raras y solo se encuentran en uno de cada 1000 depósitos de éter. Una formación natural de cristales de éter permite que un área recolecte éter energizado de los alrededores y lo concentre, convirtiéndolo efectivamente en una cámara de entrenamiento como las que se usan en las salas de entrenamiento. La diferencia es que en la sala de entrenamiento, uno necesita reponer constantemente el éter que está siendo energizado. Una cámara natural funciona reuniendo el éter en un lugar. Por lo tanto, solo permanece efectivo hasta que se haya recolectado la mayor parte del éter en esa área. Es necesario que haya un cierto nivel de éter en los alrededores de la cámara para que se produzca la reunión. Esta cámara ha sido descubierta y modificada en una cámara de entrenamiento. Una pared similar al acero envuelve la formación natural, lo que permite su transporte. Como el éter puede atravesar la mayoría de los materiales, esto no es un obstáculo. Éter se ha reunido en la ubicación actual. Solo se puede absorber el éter que ya está presente en la habitación. Para recolectar más éter, el anfitrión debe cambiar la ubicación de la cámara. El sistema felicita al anfitrión por encontrar un tesoro de alto nivel. Capítulo 30. El increíble Majero. Un tesoro de alto nivel. En el reino de Lantanor, había un sistema de clasificación oficial para los tesoros. Daniel solo tenía información limitada al respecto, pero sabía que los tesoros de alto nivel solían ser la columna vertebral de un reino, a juzgar por lo que había dicho el Anef. No podía creer que hubiera uno justo debajo de la casa de Anibrón. El anciano que les había pedido que usaran este lugar debe haber conocido de alguna manera la información. Su suerte finalmente había cambiado. Daniel salió con cuidado de la habitación y trepó por el agujero. Cuando se lo explicó a Robert diciéndole que lo había leído en la biblioteca, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Robert conocía Natural Energy Set Chambers. Este era un tesoro por el que a menudo se producían guerras. Una vez, el rey incluso había dirigido personalmente una expedición para descubrir que dicha cámara estaba ubicada en una nación vecina. Lamentablemente, habían llegado demasiado tarde y esa nación se había apoderado del tesoro. Regresaron con las manos vacías. Pero cuando un ministro le preguntó si valía la pena, dijo: «Estoy dispuesto a sacrificar todo mi ejército si eso significa que se puede obtener una cámara natural. Esto se debe a que obtener una significará que definitivamente puedo entrar en la siguiente nivel. Es un tesoro invaluable, capaz de dar un suministro ilimitado de éter a una nación. Con mi mayor poder, podría conquistar el resto de las naciones, construyendo un ejército aún más grande». Estas fueron las escalofriantes palabras que había pronunciado. Esta información se ocultó cuidadosamente debido a su potencial para causar malestar en la gente. Un rey tan despiadado asustaría a la gente, incluso si eso significara beneficios a largo plazo. Robert solo lo sabía porque había estado allí por casualidad cuando esas palabras fueron pronunciadas. Más tarde, tuvo que hacer un juramento de que nunca los repetiría. No dudó en romper ese juramento ahora que estaba tan deshonrado. Al escuchar lo valioso que era, Daniel sintió el peligro por primera vez. Definitivamente se lo llevarían y mataría a su familia si alguien se enterara de que lo tenía. Esto tenía que ser un secreto que no saldría de esta casa. Los ladrones estaban muertos y no habían terminado el contrato, por lo que la persona que había dado el contrato no tenía forma de saber a dónde conducía el mapa. Por tanto, bastaría con que no hablaran de ello con nadie. Daniel preguntó si Robert compartiría la habitación con él para entrenar. Él se negó, diciendo:
Mi camino como luchador se cortó cuando me expulsaron, hijo. Ya no puedo absorber éter. Debes entrenar con un esfuerzo redoblado por mí también. Sosteniendo el hombro de Daniel, una expresión de nostalgia y tristeza apareció en el rostro de Robert mientras decía estas palabras. Sabía cómo se sentía tener el poder de Cientoros corriendo por el cuerpo de uno. Había sentido la pura bomba de adrenalina cuando su espada fue enterrada a mitad de camino en el cuerpo de un enemigo, la sangre caliente le brotó en la cara. Ahora, tenía que luchar incluso para caminar. Deseaba poder entrenar de nuevo, pero el maldito ejército había usado una técnica secreta para dispersar su poder y hacerlo incapaz de absorber éter. Robert estaba resentido con ellos y deseaba poder hacerlos pedazos. Al ver la angustia en los ojos de su padre, Daniel ni siquiera podía imaginar las dificultades por las que había pasado este hombre. Con aún más determinación, comenzó su entrenamiento. Optó por usar la cámara en lugar de los bloques, ya que los bloques podrían guardarse para un día lluvioso. Sistema, ¿puedo desarrollar tanto mi potencial como mi Majerot simultáneamente? Había sido su primera pregunta el primer día que había entrado en la cámara. Negativo. Es imposible a este nivel. Herramienta. El procesamiento paralelo está disponible en la tienda, pero el host aún tiene que alcanzar el nivel requerido para desbloquearlo, fue la respuesta. Bueno, al menos podría esperar usarlo en el futuro. Daniel decidió concentrarse en su Majerot. Cada día, activaba la técnica de desarrollo de Majerot y meditaba, sintiendo un dolor punzante en la frente. Día a día, descubrió que su visión se hacía cada vez más clara. Sus pensamientos volaban más rápido en su mente, e incluso podía ver las partículas de polvo en el aire. A menudo se enamoraba de la simple belleza del polvo arremolinado en una noche brillante. El sistema explicó que esto se debía al desarrollo de la glándula pineal. La glándula tenía ciertos poderes esotéricos que permitían tales fenómenos. Incluso en la Tierra, Daniel había oído hablar de personas con poderes yógicos que decían que podían descalcificar la glándula pineal en alguien. Esto aparentemente conduce a pensamientos más claros y menos estrés en la vida. Daniel se preguntó si las glándulas serían las mismas en ambos mundos. Pero, ahora mismo, estaba confinado a este reino. Todavía tenía que averiguar incluso el nombre por el que se llamaba a este mundo. Los días se convirtieron en semanas, cuando Daniel entró en el programa de entrenamiento, sin siquiera tomarse un día de descanso. Su determinación le permitió resistir las horas y horas de dolor punzante. Pasaron 2 meses de esta manera.